Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la presentación. Vamos a hablar de una enfermedad muy antigua y que en los años 70, 60 pensamos que iba a ser poco relevante a largo plazo, pero con la aparición del virus del VIH, la incidencia y la prevalencia de la tuberculosis pulmonar a nivel mundial ha vuelto a resurgir y la OMS la considera como un problema de salud pública importante. Y nos vamos a saltar por cosas de tiempo eso a nivel mundial, pero podemos hablar que en México, estos son datos del 2015, la incidencia de tuberculosis en México es 21 casos por 100,000 habitantes y si juntamos tuberculosis en pacientes con HIV es de 2.3 por 100,000 habitantes. Los casos nuevos notificados en el 2015 fueron 22,294 y como ven en la gráfica de abajo, a ver si esta cosa funciona, aquí, son un poco más en hombres que en mujeres y una cosa importante es similar a las estadísticas a nivel mundial, los casos pulmonares equivalen más o menos como al 80-81%, dejando los casos extrapulmonares en un 19 o 20%. La mortalidad por la tuberculosis en México, en pacientes que no tienen HIV, fue de 2.1 por 100,000 habitantes en 2015 y en los que tienen HIV más tuberculosis de 0.4. Las tasas de tratamientos exitosos son de aproximadamente el 80% en pacientes que no tienen HIV y que no tienen resistencia bacteriana y el problema aquí es el costo también, el costo en México lo adquiere el país finalmente, el gobierno, la Secretaría de Salud o los institutos de salud y el paciente. Ahora sí vamos a tuberculosis intestinal y peritoneal. Como les decía, la tuberculosis pulmonar comprende el 80% de los casos y la extrapulmonar el 20%. Le siguen en frecuencia después de tuberculosis pulmonar, tuberculosis de ganglios linfáticos, del sistema genitourinario, de huesos o articulaciones, la enfermedad miliar, la enfermedad meningia y en sexto lugar, o sea que no es tan frecuente, es la tuberculosis abdominal. Los factores de riesgo para presentar formas extrapulmonares, principalmente les decía, es el HIV, la presencia de HIV. De hecho, en pacientes que no tienen HIV, la relación 80% formas pulmonares, 20% extrapulmonar se cambia. En pacientes con HIV, los pacientes de HIV tienen 50% tuberculosis pulmonar y otros 50% tienen tuberculosis extrapulmonar. Otros factores de riesgo para presentar formas extrapulmonares son linfomas, otros cánceres, uso de corticoides, inmunosupresores o agentes antifactores de necrosis tumoral. Dentro de la tuberculosis intraabdominal, la más frecuente es la tuberculosis del peritoneo, la tuberculosis intestinal y la segunda es la tuberculosis peritoneal y es mucho menos frecuente la tuberculosis en linfáticos mesentéricos o en otros órganos abdominales, pero por ejemplo, esta es una tuberculosis con unas múltiples calcificaciones en ganglios linfáticos intraabdominales, esta es una tuberculosis de colon con una estenosis, estas son tuberculosis en el hígado y en el vaso, y esta es una colangioresonancia con una tuberculosis en la cabeza del páncreas que está produciendo una obstrucción biliar. Como vemos, se puede presentar en cualquier parte del tubo digestivo, pero la región más afectada del tubo digestivo es la región ileocecal. Y esta es una región altamente frecuente porque es una zona del intestino donde hay mucho tejido linfático, hay muchas placas de Peyer. También es una zona donde hay muy poco tránsito, el tránsito es muy lento en esta zona y porque esta zona es de muy alta reabsorción de líquidos, entonces es muy fácil que los bacilos lleguen a esta zona y en ese momento se absorban y sean tomados por las placas de Peyer y empiece la fisiopatología de la enfermedad. La patogénesis es que el principal mecanismo de tuberculosis intestinal es la penetración directa de la mucosa por estos organismos que llegan a esta parte final del intestino delgado o al colon
Y generalmente son organismos que son deglutidos, que vienen de un foco pulmonar primario del paciente, los tose y ese esputo lo deglute, o la ingesta de comida contaminada, principalmente lácteos, y en este caso la causa más frecuente ya no es el Mycobacterium tuberculosis, probablemente sea Mycobacterium avium o otro Mycobacterium casei, por ejemplo. Y la segunda causa más frecuente de la tuberculosis intestinal es la vía hematógena o porque alguno de los órganos esté afectado y por contigüidad se infecte un órgano adyacente. En el caso de la tuberculosis peritoneal, la causa más frecuente es la vía hematógena a partir de un foco pulmonar o por contigüidad por una afección previa de algún órgano retroperitoneal o pélvico. Esta es una tuberculosis hepática, pero pues también tienen el vaso y tienen otros lados, y este es un foco pulmonar clásico. Las lesiones intestinales y las lesiones peritoneales se clasifican de diferente forma. Las lesiones intestinales son, en la gran mayoría de las veces, son lesiones ulcerosas, como se ve en esta colonoscopía de la izquierda, o lesiones hipertróficas, como en la fotografía del centro, y generalmente se pueden presentar también de las dos, y una de las complicaciones más importantes son zonas estenóticas como esta. La tuberculosis peritoneal se clasifica principalmente en húmeda, que son los pacientes que tienen ascitis libre, como se ve en esta zona y en esta otra, o la fibrocasiosa, que se hacen tumoraciones por adherencias, o la fibroadhesiva o seca, en donde se forman masas abdominales de mesenterio engrosado o peritoneo engrosado. El problema de la tuberculosis es que no tiene un cuadro clínico específico, puede darse en muchas patologías y es muy difícil el diagnóstico si no se tiene una sospecha clínica. El cuadro clínico principalmente de la tuberculosis intestinal es dolor abdominal, pérdida de peso, fiebre, diarrea, debilidad, náuseas, vómito, diaforesis o hemorragia digestiva en algunos casos avanzados. Y el de la tuberculosis peritoneal igual, fiebre, pérdida de peso, dolor abdominal, distensión abdominal, diarrea. Lo que diferencia una de otra es que la tuberculosis intestinal podemos encontrar en la exploración física una masa en la fosa ilíaca derecha, lo que nos puede parecer que puede ser un Crohn también, que entró el diagnóstico diferencial, y en la tuberculosis peritoneal la manera más frecuente de presentación es ascitis. Si nosotros encontramos líquido libre en cavidad, entonces podemos sospecharla fácilmente. Los exámenes de laboratorio que hacemos en los pacientes, normalmente encontramos anemia en una biometría, una velocidad de sedimentación globular acelerada. En pacientes inmunocompetentes podemos tener PPDs positivos. En algunos pacientes se eleva el antígeno CA125 y se puede confundir esto con un cáncer de ovario. La radiografía de tórax es positiva en casos de tuberculosis abdominal solo en el 20% de los casos. O sea, solo en el 20% encontramos un foco pulmonar y en el otro 80% no lo encontramos. Esto, para el diagnóstico, pueden ser útiles radiografías simples de abdomen, como en el caso de la derecha, o radiografías contrastadas con bario, donde podemos ver un íleon distal sumamente estenosado, o esta zona es un ciego retraído hacia arriba porque también el mesenterio se jala y el ciego se eleva y se le llama, es un ciego pararenal derecho, casi llega al hígado. Otros métodos de diagnóstico más útiles en la actualidad son ultrasonido y tomografía, y aquí vemos algunos de los signos que encontramos en estos estudios, que son engrosamientos intestinales, adenopatías, hepatomegalias, esplenomegalias o finalmente ascitis, como en el caso de la tuberculosis peritoneal. La colonoscopía con biopsias es el diagnóstico que es la manera de hacer el diagnóstico más efectivo, y cuando tomemos las biopsias tenemos no solo que mandarlas a histopatología, se mandan para tinciones de Sil-Nielsen para buscar el bacilo, se hace PCR y se hace cultivo. Si no se hace todo eso es muy difícil confirmar el diagnóstico. De hecho, el encontrar bacilos ácido alcohol resistentes en esos pacientes es muy raro. Una manera macroscópica, bueno, en algunas ocasiones para llegar al diagnóstico se tiene que llegar a hacer una laparoscopía o una laparotomía exploradora, principalmente en casos de tuberculosis peritoneal, porque en caso de tuberculosis intestinal
los métodos endoscópicos son los más confiables. En la laparotomía exploradora se ven los granos de mijo característicos sobre la superficie peritoneal, y una cosa de la TB intestinal para diferenciarla de enfermedad de Crohn es que las úlceras en la TB generalmente son transversales y en el Crohn son longitudinales, y eso al endoscopista le puede dar una idea de qué es lo que está pasando. Los hallazgos histopatológicos son estos tres los principales: encontrar células gigantes multinucleadas o granulomas gaseosos. Esta es la célula de Langerhans, la célula gigante. Este es un granuloma gaseoso, y esta es una tinción del Ziehl-Neelsen donde se ven los bacilos de la tuberculosis, del Mycobacterium. El diagnóstico diferencial, como les decía, esta enfermedad se le ha llamado la gran simuladora. Puede ser principalmente con Crohn en pacientes que tienen ileitis terminal, tumores de ovario, amebomas, infecciones por Yersinia, histoplasmosis gastrointestinal, actinomicosis o hasta abscesos periapeticulares. El tratamiento ahí sí es igualito que la TB pulmonar, no cambian los esquemas de tratamiento. Las guías recientes demuestran que un régimen de 6 meses de tratamiento con rifampicina, isoniazida y piracinamida durante 2 meses, más rifampicina con isoniazida otros 4 meses es suficiente, pero la mayoría de los médicos que trata a estos pacientes le da como miedo darle nada más 6 meses de tratamiento y les da 9 o hasta 12 meses de tratamiento. Los sobretratan principalmente, y los regímenes de 12 meses ahí están: de tambutol, isoniazida, streptomicina 2 semanas, y luego se agrega tambutol, isoniazida 12 meses. Los fármacos de segunda línea se utilizan solo cuando hay intolerancia o resistencia a estos fármacos que llamamos de primera línea. La cirugía abierta o laparoscópica se utiliza para fines diagnósticos, como ya veíamos en las diapositivas anteriores, o en casos de tratamiento de manejo de complicaciones, cuando aparezcan obstrucciones o fístulas que no respondan al manejo médico, o haya una perforación abierta y una peritonitis en el caso de los pacientes. En casos de tuberculosis intestinal o peritoneal se debe de tratar lo menos posible de intervenir quirúrgicamente a un paciente, lo menos que se pueda. El tratamiento médico en la mayoría de los casos ahorita funciona muy bien, el problema es hacer un diagnóstico a tiempo, y en casos de estenosis por tuberculosis los medicamentos antifímicos y la dieta puede ser suficiente para retraer esa zona estenótica y volver a abrir la luz intestinal, y en caso de que no se pueda, hay evidencia de que dilataciones con dilatadores por balón por medio de colonoscopía o enteroscopía se puede hacer la dilatación de la estenosis. Finalmente, la conclusión de mi plática es que la tuberculosis es un problema de salud pública a nivel mundial, agravado por la epidemia de HIV-Sida y el uso de ciertos medicamentos que cada vez con el tiempo vamos a ir utilizando más, inmunosupresores o agentes anti-TNF. La tuberculosis intestinal y peritoneal son las localizaciones más frecuentes de la tuberculosis intraabdominal. Casos raros, gástricos o duodenales, por ejemplo. Son entidades de muy difícil diagnóstico y en ocasiones se requiere laparoscopía o una laparotomía exploradora para llegar a hacer el diagnóstico de estos casos. Y finalmente, que el tratamiento de la tuberculosis intestinal y peritoneal es primariamente con antifímicos. La cirugía y endoscopía se reservan solo para las complicaciones. Muchísimas gracias por su atención.